México. Es algo verdaderamente increíble. Vaya, una persona que esté viendo la televisión mexicana de fuera dirá que estamos pero locos de remate. Vamos a empezar por Celaya. 1,000 coches protestaron porque a un empresario de 26 años, ¿verdad? Que creo que tenía muy buena fama, se apellidaba Fernández y quién sabe qué, ¿verdad? Ha de ser de las familias estupendas de Celaya, ¿verdad? Llegaron a la gasolina y se lo acabaron a él y a otros. Así nomás, con pura ráfaga. 1,000 coches protestaron. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo en Celaya? Ya les dije, abrir todos los comercios, mandar los tanques, mandar los soldados y decirle a los narcos, aquí los espero, babies, aviéntense. Porque esto es producto precisamente de no haber reaccionado el gobierno a tiempo, hombre. Si esto ya es un juego de niños, esa es la realidad vil. Ahora, mañana va Andrés Manuel a Guanajuato y va a Jalisco y a Colima. Nada más que, ojo, Alfonso Durazo dijo que él no iba. No sé si lo notaron. Cosa Le dieron extraña. permiso una semana de faltar. Oye, pero ¿qué es esto? Bueno, si no es el encargado de seguridad este tipo, ¿qué le pasa? Yo estuve con él en el Hotel México, hablando cuando él se separó de Fox y mandó al diablo a la Marta Sagunta. Eso me lo contó él a mí. Vaya, yo nada más lo digo como referencia. No es que sepa yo más de su vida y todo. Es de Sonora, dicen que quiere ser gobernador de Sonora y es otro problema. Que ahorita el 21, muchos de los que están en el gabinete empiezan a moverse, quiero esto, quiero aquello. Bueno, entonces se desbarata el equipo, ¿no? En cierta forma. Ahora, Andrés Manuel va a decir, no, tú no vas para gobernador, tú hasta terminar el problema de la seguridad en México, ¿cómo te vas a ir de gobernador? Vaya, eso ya son problemas de ellos que los resuelven. Yo no me voy a meter en eso. Pero la verdad de las cosas le diré que, bueno, pues una cosa lleva a otra y otra y otra porque no frenamos a tiempo, hombre. 19 meses. Entonces, claro que nos están vapuleando por todos lados, por supuesto. Ya nos están comiendo el mandado en cualquier lado. Eso está muy mal. Vaya, yo creo que la guerra física, psicológica, de todo tipo, en contra de todos estos criminales y demás, está ausente. No se ve, no se nota. Entonces, sembrando vida a los estudiantes que están ahí practicando en las empresas, las becas a los muchachos que apenas están estudiando, los pensionados que supuestamente como nosotros, ¿qué papel jugamos para evitar todo esto? O sea, para recomponer el tejido social. ¿Ya lo recompusimos? Hombre, por favor, quédense ustedes sentados a ver si en 100 años recomponemos el tejido social de México. Bueno, y miren, ya no quiero seguir hablando, pero bueno, ya les dije que tenemos lo de Buscaglia, básicamente, y lo de Gers Manero, que aquí lo tengo, está el artículo, no sé si lo localizaron ustedes o no en la jornada, y bueno, ya para qué les digo. Pero no quiero monopolizar la palabra, que entren los demás a platicar. ¿Quién estamos? Nada más Memo, Carlos y ¿quién más? Ya, sí, los cuatro, con Yamir, Memo, Yamir, Bueno, usted y yo. ¿sabes? Oiga, yo Bueno, les comento rápido, bueno, ya encontré la tablita y son milímetros, lo a que, milímetros. claro, sí son gotas, son gotitas, se puede empezar con una gotita, con dos gotitas, con tres gotitas. Es un Bueno, mineral, pues lo que es esto, es un mineral y bueno, pues el dióxido de cloro pues sí, en milímetros. Aquí tengo la tabla, la estoy viendo. sí, Inclusive sí. la recomiendan para niños, adolescentes, adultos y para mayores de 60 años. En fin, sí habla de 10 mililitros, 5 mililitros, 30 mililitros en Sí, primera, segunda, tercera fase, etcétera, etcétera, ¿no? claro, Bueno, claro, está ese es bien. un detalle. Por el otro lado, no sé si vieron la noticia de que del 1964 al 2020 hay 177,863 personas desaparecidas. Pero lo curioso es que el 97% de estos 177,000 se han dado del 2006 para acá, o sea, con Calderón, ¿verdad? Son Y de esas, 77 todavía mil. sí, de 177,800 y tantas, 73,000 siguen desaparecidas. Todavía Ajá. siguen desaparecidas. Pero el dato interesante también es que del 2006 para acá es el 97% de las 177,000
las que se han desaparecido, o sea, con Calderón. O sea que por todos lados las cifras nos golpean, acaban. vaya, estamos peor que nunca, y esto pues sabemos que empezó con el sexenio de Calderón, con su famosa guerra contra el narcotráfico. A raíz de ahí esto se ha agravado, ha sido una violencia incontrolable, y bueno, diario las noticias, como hace 2 días en un centro de verificación, creo que también en Celaya, mataron a 5 clientes, ni siquiera eran los dueños, a 5 clientes, Sí, o sea, claro. que iban a verificar su coche, 5 personas, Ahí, las mataron a balazos, ahí estuvo el ahí en empresario Irapuato, ese de Irapuato, 26 años. Celaya, no sé. Sí, sí, ahí estuvo el empresario ese al que me refiero, de 26 años, que creo que Exactamente. Entonces ahí fue, ahí mismo. Ok. ahí mismo. Sí, sí. Pues imagínense, sí, yo también vi el reportaje de los 1000 coches ya protestando. Es que es increíble. Ahora a ver cómo le va a AMLO mañana, porque el primer estado que visita es Guanajuato, precisamente. Bueno, pues a ver cómo le va al gobernador y a ver cómo le va al fiscal. No es el estado en que el fiscal, un tal Samarripa, ha estado 11 años y no lo quita. 14 años. Imagínense, Y y le persiguiendo. contestó a AMLO que no va a renunciar, porque está haciendo su chamba. Bueno, pues que lo renuncie México y Es ya, el ridículo país. eso. Pues claro, hombre. Por eso, miren, no hay mano firme, ¿eh? No hay decisiones cortantes y tajantes. Y por eso seguimos perdiendo terreno. Esto es una guerra psicológica, física, territorial, de todo tipo. Y esto, francamente, no puede seguir. No encontramos una razón. El Estado tiene que moverse de otra manera, tiene que cambiar sus enfoques, sus actitudes, sus formas de actuar. Por supuesto, y de las víctimas, espero que no sean braceros y que se desaparecieron en Estados Unidos. Pues, ¿cómo se van a desaparecer 70,000 gentes? Bueno, y de las fosas, yo vi a Alejandro Encinas Rodríguez decir 3,000 y tantas fosas, de las cuales 1,000 y tantas, casi creo que 1,900, en lo que va de este sexenio. Tantas cosas han descubierto estos. Vaya, es algo increíble, ¿verdad? O sea, entierran a sus víctimas en cualquier sitio y claro, poco a poco la gente va diciendo, ¿no? De los pueblos, no, pues aquí creo que hay una fosa, que hay otra, a ver, búsquenle, rásquenle. Oigan, pero pues eso es verdaderamente terrible. ¿Cómo vamos tenemos un panteón? Ahora sí que México se ha convertido no solamente, bueno, en un cementerio, en un panteón clandestino. ¿Cómo se puede aceptar y después sacar los cuerpos, identificarlos y quién sabe quién está ahí? Y las mamás y todo, ¿no? ¿Qué cosas? Andar buscando a sus seres queridos. Verdaderamente estamos hechos un desastre. Pero es que no hay mano fuerte, no hay mano dura. Andrés Manuel está aplicando una política que ustedes saben, vamos a llamarle una política de la amabilidad. No, yo voy por terrorismo de Estado. Yo tendría que haber mejorado las técnicas de ataque del Estado, tomando en cuenta las experiencias de Calderón y de Peña Nieto. A ver, niños, ustedes tuvieron al país 12 años. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué les falló? Bueno, lo que les haya fallado, yo lo voy a enmendar. Pues lógico, ¿no? Esa es la realidad. Y este hombre, Andrés Manuel, cambia de táctica totalmente y dice, no quiero saber nada de guerra. Quiero apartarme de todo lo que puede ser una confrontación directa con los narcos, con el famoso crimen organizado. Bueno, entonces esa es la primera pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo en que esa debe ser la filosofía? Amor y paz. Y se acabó todo. A ver, contéstenme, por favor. Estás preguntando, te voy a Sí, contestar. estoy preguntando en serio. Pero ustedes, miren, por Para favor. acabar la violencia en el país, Ricardo, para acabar la violencia que hay en el país, es una violencia que ha existido a través de los siglos. Bueno, La discriminación a la mujer, pero muy diferente, ¿no? los crímenes espantosos por la miseria que hay. Sí. Y esa miseria que paguen esos salarios en México ha sido un gran crimen, Sí. que ahí crea pobreza
crea falta de educación. Los gobiernos no han educado al pueblo. Es un mira, pueblo que está totalmente viciado de todos los errores. No con violencia nada más se va. Perdóname, mira. No. Cuando yo me casé en 1962, México era otro México. Todos trabajábamos, no había crímenes, no había nada. Era la época de Adolfo López Mateos. Después vino Díaz Ordaz, después vino Echeverría, y no teníamos el México sangriento que tenemos. Y teníamos, desde luego, pobreza, pero no era tan notoria. No, claro, pero vivía, toda la gente vivía bien y en armonía. Claro, No estábamos desarrollando una clase media muy importante, ¿verdad? Que ya se podían, mis empleados se dieron el lujo de ir a Walt Disney y a todas esas partes. Tú estás hablando, por ejemplo, perdóname, El Ricardo, peso estás hablando, estaba a por 12.50 hasta un el 31 empresario, de agosto del 76. Teníamos una paridad que no se movía, etcétera. Todo estaba bien regulado. O sea, era un México que sí existió bien. Íbamos desarrollándonos armónicamente, el sector empresarial, en fin, todo. Y bueno, en la agricultura no había déficits. La deuda de México eran 3,000 millones de dólares que dejó Díaz Ordaz. Eso lo sabemos todos. Y Echeverría aumentó a 20,000 y López Portillo a 80,000 millones y todo eso. Sabemos cómo fue el país. O sea, teníamos otro país. Ahora, ¿por qué diablos lo perdimos? Así de fácil. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Echeverría empezó a poner el desorden. López Portillo terminó fatal en el 82. El sexenio de la Madrid no sirvió para nada porque recibió un país quebrado. Eso sí, no le voy a echar la culpa de la Madrid nada más así. No. Él recibió una super papa caliente en sus manos. Eso es definitivo. Y ya después todo lo demás de Salinas que abrió. Y bueno, todo el tratado. Llegamos al primer mundo con el tratado de Salinas, que era la promesa de él. Incorporarnos a la gran economía americana y ya sacar a México de la pobreza. ¿Y qué pasó? Pues se profundizó la pobreza al final de cuentas. Entonces, sabemos la historia de nuestros sexenios. Puros ladrones desde 6 sexenios de puros ladrones y asesinos. Bueno, mira, además de eso, el modelo no nos funcionó. Debíamos haber hecho un modelo mexicano como el que traíamos, de economía mixta, acuérdense ustedes, el sector público, el sector privado. No se hablaba tanto de la inversión extranjera como la única que nos pudiera redimir, sacar adelante, como si nosotros no pudiéramos invertir. Se invertía mucho del sector privado, había confianza. Nosotros invertimos mucho en la fábrica, muchísimo. Esa es la realidad. Y el gobierno también tenía recursos para invertir, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Y qué nos pasa ahorita? No podemos agarrar el paso. Y ya se nos metió toda esta violencia. Y bueno, pues, ¿qué hicimos con lo del narco? Ahora, ustedes no sé si vieron el discurso de Trump. Habló de los carteles, Trump, ahí en la Casa Blanca, enfrente de Andrés Manuel, habló de la droga, ¿sí? Hay que revisar ese discurso de Trump porque tiene un párrafo en que yo me quedé un poco sorprendido porque está admitiendo tácitamente pues que es un problema mancomunado y que tenemos que acabar, o al menos que se adorne nada más de puro maquillaje, Trump. Pero allá consumen la mayoría de las drogas, se consumen en Estados Unidos. Por eso, entonces, esta peste de las drogas y todo lo que implica, pues bueno, ¿por qué no actuamos mancomunadamente? Porque eso es lo que ha generado una cantidad de violencia de todo tipo en nuestro país, ¿verdad? Que somos los que estamos aguantando todo este desquiciamiento social, porque esto no puede continuar de esa manera. Realmente es algo que nos está afectando a todos. Y con los medios de comunicación, olvídense. Antes a lo mejor no se sabía ni la mitad, pero ahorita los medios están totalmente destapados. Y a mí me extraña mucho que en la televisión, por ejemplo, a Azucena le debían decir, mira, manita, todo lo que tenga que ver con balazos y esto y lo otro, por favor, no lo pases. O pasa el 10%. Pero no, ella se da el lujo de, órale, ahí te voy. Y híjole, ¿qué es esto? Ustedes nada más vean los noticieros, por favor, de las 10 a las 10:30 de Milenio. Yo creo que es el mejor noticiero ahorita en México.
Y bueno, pero qué barbaridad, qué de cosas están pasando. Además de lo de la pandemia, que es otro tema, ¿verdad? Toda la lucha que hay. Hoy dijo Andrés Manuel, como a lo mejor no lo vieron, a Hugo López-Gatell, que lo respaldaba al 100% y que pues era una persona digna y quién sabe cuántos piropos le echó y que sigue adelante a pesar de que pues ya predijo, imagínense, que vamos a tener 60,000 muertos. Sí, porque dijo que podíamos llegar él a 60,000 y vamos ya en 35,000, ¿no? Y había dicho de 8,000 al principio, nos quedamos con esa idea. Ahora hay países en Centroamérica, Sudamérica que tienen 5,000 muertos, 2,000, 3,000, Colombia o 4,000 y están asustados. Perú, que tiene toda la gente tirada en la calle, que no tiene hospitales ni nada, tiene 2 o 3,000 muertos o 4,000. Nosotros ya estamos en 35,000. Entonces, vaya, todas estas cosas también son muy discrepantes, muy raras en términos generales. Bueno, pues Ingeniero, adelante ustedes, por favor. sí, no, pidió la palabra Memo hace un ratito, pero antes de eso le quiero comentar a todos. Acaba de salir un artículo de unos médicos que dicen que la inmunidad solo puede durar 3 meses. O sea, Caray. que las defensas, para agregarle otro poquito más al asunto, 3, pues es que de repente nos da risa, ingeniero, pero cuando hablábamos de que iba a haber un rebrote, tampoco lo creíamos. Y sí, ya está habiendo rebrotes en otros países. Y Sí, ahorita claro. otro artículo nos dice también lo mismo, que la inmunidad por lo menos desciende de manera considerable. A lo mejor no se quita al 100%, pero explican ahí que las defensas bajan tanto que puede volver a contagiarse la persona en un lapso de 3 meses. Caray. Entonces, eso lo dijo López-Gatell, Desde efectivamente. playeras Habló de azules hasta batas de laboratorio y guantes azules. llegábamos Sus a los directivos a 60,000. laboratorios Entonces, con esta otra información que nos dan, pues Uy, Dios mío. esto es ya una locura, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer ya muchas cosas. Pero en fin, yo nomás quería comentar eso de la inmunidad de 3 meses, creo que es otro tema muy importante que habría que profundizar y consultar con médicos a ver qué opinan, ¿verdad? Adelante, Bruno, adelante. Querías Bueno, tomar la palabra. bueno, yo había hace otras intervenciones que tuvimos, y yo había hablado de 4 pandemias, ¿no? La primera que la estamos viviendo, los rebrotes igual, no hacemos nada por la contaminación de los ríos, de los mares, de los carros, seguimos usando los carros y infectando todo, y no hay conciencia, no hay conciencia. Entonces era la primera pandemia que esta para que se acabe va a ser muy difícil, porque viene la pandemia, yo le llamo pandemia económica, que Sí, se ha claro. hecho un desorden, un desastre a nivel nacional y mundial. Y luego propuse que también viene después de esa pandemia, la de la violencia. Y no hemos entrado verdaderamente a la pandemia de la violencia todavía. Vamos a tener mucha violencia, que van a irse la gente desesperada por hambre contra las empresas, contra la gente que tenga una bonita casa y todo. No acaban de ver esta persona legisladora en que estaba proponiendo que se quitara el derecho de la propiedad privada, que cualquier persona, fíjate qué iniciativa, que cualquier persona puede entrar a una casa porque tiene el derecho de estar ahí. Entonces, imagínate el pensamiento de estos legisladores, ¿no? Entonces, todo esto se va a venir haciendo más grave, más grave. Memo, y es de Morena. Fíjate nada más, bueno, pues está mal. Ahora, lo que yo veo que para acabar la violencia siempre han violado a la violencia en las mujeres toda la vida, desde mucho tiempo atrás, han violado sus derechos, las han golpeado, las han matado, las han masacrado. En Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, en China, en México también. Siempre han tenido con un pie a la mujer en la garganta y no se vale. Entonces, todos esos crímenes que existen son pasionales, son un desorden totalmente. Tenemos que tener una educación, con lo que dice don Luis G. Benavides,
que por cierto supe que se cayó, pero espero que esté bien. Pero resulta que el único valor importante es la educación. Tenemos que educarnos bien, perfectamente. Y en esa educación está la no violación de los derechos de los demás. Las empresas tienen que pagar los salarios justos para que la gente pueda vivir sin ningún problema, con estabilidad. No existe. Existe más la corrupción y el poder de los ricos para apoderarse de lo que ellos creen que es de ellos. Y no es de ellos las naciones, ni las ciudades, ni las empresas nada más. Ahí está hablando Ricardo de un empresario de 25 años, 23 años. 26, sí. 26 años. ¿Cómo hace un empresario, un niño de 26 años, porque eso hay un niño, tanta riqueza para hacer una empresa grande? ¿Cómo voy a creer? Yo soy un empresario también y yo pagué toda mi vida trabajando para desarrollar lo que puedo desarrollar, con muchos trabajos, pero con mucha honradez y respeto a todos. Yo sé lo que cuesta salir adelante, pero no un muchacho así que me veo que voy a ser multimillonario. Pues, ¿cómo? Bueno, No es posible. Es una familia. Pues Eso puede ser. Y entonces esos siguen, esos que no les cuesta, ya se acabó pero bueno. Nomás ponle ok, todavía no se acaba. Okay, ya le puse ok. Sí, no les cuesta y entonces tenemos todos esos problemas a nivel mundial. Tenemos también muchos muertos de hombres y de mujeres. Es más los muertes de los hombres, pero es un desorden total. Entonces ya llegamos al desorden y aparentemente ya llegamos. No, apenas empezamos. Entonces no podemos permitir que esto se agrave más. Entonces tenemos por eso decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a educar a la gente? ¿Cómo vamos a verdaderamente a comportarnos? Y tenemos todo eso, y eso es cosa de la educación, una educación que no la tenemos. Tenemos la cultura, como decía Enrique Peña Nieto, que la cultura de la corrupción es una parte de la cultura de México. No. Estos señores piensan así. Este señor, Enrique Peña Nieto, era un parásito. Es un ladrón de sus familias, todos metidos en la corrupción. Y mira lo que hacen, deshacen los países. Entonces, por eso es importante ver quiénes los van a gobernar. Bueno, eso es lo que quería hacer. No quiero tomar mucho tiempo porque yo creo que ya se va a acabar. Pero esa es mi opinión, que no es ahorita ver qué es lo que van a hacer. Tenemos, ahí está pues tú, Ricardo, tu esposa tiene una de esas escuelas. A ver, Claro. ¿qué educación le han dado a esas escuelas, muchachos, para que verdaderamente tengan conciencia y amor a los demás? Que pregúntale a ella qué es lo que podía hacerse para verdaderamente hacer una gente que tenga respeto a los demás, a la vida, respeto a los derechos de los demás. No las hay, Ricardo. Pues mira, no quiero presumir, pero mi esposa habla poco, ¿no? En general. Ya sabes, los ingleses son muy comedidos. Flemáticos. Sí, pero la supervisora del área le dijo que su escuela no era la mejor del área a la que pertenece, porque ya ven que está todo distribuido como por sectores, sino que era la mejor del estado de Puebla. Eso ya cambia el asunto. Eso ya no es cualquier cosa, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Tú me estás dando la razón ahí, Ricardo, porque es la única, dijo, es la mejor. Fíjate, que si todos fueran como las de tu esposa, todas las demás escuelas que no sirven, entonces sí habría un desarrollo bien, ¿no? Pero es que no lo hay, no hay una cosa homogénea de una educación que verdaderamente salga adelante de toda esta gente. Es que hay mucha ignorancia, muchos problemas muy graves. Está por acabarse, si quieres, faltan como unos 7 minutos, una cosa así. Bueno, entonces es lo que yo decía, de la educación hay que verla más a fondo, ¿no? Eso es lo que, de todo, para ver cómo verdaderamente cambiamos esta mentalidad de la ciudadanía y en la economía, cómo hacemos verdaderamente justo
las empresas, para que verdaderamente no haya tanta violencia, que no haya tantas necesidades. Mucha gente roba por robar y otras roban por necesidad. Me está hablando el licenciado Chalico, pero no le contesto porque quiero seguir aquí, ya le hablaré más tarde. Pero miren, las escuelas públicas, por ejemplo, en los salones de clase llega a haber 40 personas o 50. Ya saben que vienen de niveles culturales muy bajos. No quisiera yo disculpar la educación pública, pero acuérdense que la educación privada pues es muy selectiva y que no abarca ni mucho menos todo el país, ¿no? De los 40 millones de educandos que dice Esteban Moctezuma que iban a regresar a clases, pues yo creo que el sector privado a lo mejor tiene 4 o 5 millones, ¿no? Las escuelas privadas. Pero el problema realmente es que las escuelas públicas pues carecen de los elementos y posiblemente también habría que hablar de la famosa educación laica. Esa educación laica hasta dónde ha menospreciado valores, ¿verdad? Ha equivocado quizá la formación de la persona. Vamos a ver el Estado laico, lo que se llama la moral republicana. Imagínense. Ah, sí. O sea, el Estado tiene una moral. Ahora, ¿ustedes lo creen? Parece increíble. Y esa moral Bueno, es la que yo creo que no supuestamente existe. estaría dentro del sistema educativo nacional. El Estado no dice que tiene una moral cristiana, ni mucho menos va a recurrir a la iglesia dentro de los colegios. Eso está totalmente vetado, ¿verdad? Por eso tenemos el Estado laico y la educación laica, en que no se toca absolutamente nada que tenga que ver con el cristianismo. Así ya a fondo, no, para nada, ¿sí? Entonces también tenemos que ver qué repercusiones tiene. Aunque Ya no lo lo estamos crean, viviendo. y ya lo dije, yo le pregunté a mi esposa sobre la educación en Inglaterra, obviamente, y hace tiempo, hace años, y me dice, ¿sabes cuál es la única materia obligatoria en Inglaterra? Váyanse ustedes de espaldas, la religión. La religiosa, sí, Bárbaro, sí, claro. imagínense. Son Imagínense. valores, claro. Bueno, entonces nosotros desde la época de Juárez ya rompimos con la iglesia. La iglesia estuvo 134 años como un cuerpo que no tenía calidad ni representatividad jurídica en México, hasta que Salinas, obligado por Diego Fernández de Ceballos y por don Luis H. Álvarez como parte de la transacción para reconocer al usurpador, aceptó el 130 constitucional que le da a la iglesia, vamos a decir, presencia jurídica en nuestro país. Así de fácil. Bueno, pues entonces el pleito con la iglesia, los bienes de manos muertas, lo que acaparó y no acaparó, la división entre el Estado laico, la sociedad civil y la eclesiástica, lo que ustedes quieran, pues eso también ha tenido sus consecuencias, porque los muchachos pues salen sin una idea clara de lo que ha pasado en el mundo cristiano. Sí, porque eso también tenemos que verlo, ¿no? ¿En qué está basado todo el occidente al final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Miren, hay un artículo de Javier Sicilia en que dice que la encarnación de Dios, hecho hombre, y su doctrina hacia los demás, hacia el prójimo, pues es una doctrina que todos conocemos, ¿verdad? Y que tratamos, vamos a decirlo así, de practicar. Pero ahora, eso salió en proceso este domingo, se hizo artículo de Javier Sicilia. Pero ahora el prójimo, cosas increíbles, ya es nuestro enemigo por el asunto del coronavirus. Ya se cambió los papeles. Ya vemos a alguien que nos puede infectar. Esto realmente, obviamente, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero es un poquito triste, ¿no? Que tengamos que cuidarnos de todo, hasta de nuestras sirvientas, de los choferes, de toda la gente, ¿no? Porque pues va en juego nuestra vida. Esto pues ojalá y no dure mucho tiempo porque está destruyendo valores básicos del comportamiento humano que se generaron
Si se estudia, me imagino muy bien la Biblia, y Nietzsche, que la ha estudiado mucho, y otras personas, se originan hace 2000 años en esa forma de ver al prójimo, ¿no? Y toda la doctrina que predicó Jesucristo. Entonces, pues no hagamos de menos todo eso. Y claro, pues entonces el cóctel que estamos teniendo, Memo y Carlos y Yamir, de la juventud, pues es algo que no es satisfactorio. Y que bueno, pues se van por las conductas, ahí sí le doy la razón a Andrés Manuel, antisociales, se van por el dinero rápido. Más vale 5 años vivir como rey que toda la vida como buey. Así, tal cual. No, eso no puede ser, ¿verdad? El narco ha abierto esa puerta, ese escándalo del billete verde, que pues, nos trae verdaderamente de cabeza, porque ¿para qué se matan tanto? Pues por el dinero que da la droga. Esa es la verdad, ¿no? Acaban de descubrir ahí un cargamento de heroína o cocaína debajo de un contenedor en un barco con un valor de quién sabe cuántos millones de dólares. No sé si fue en Europa. ¿Mande? 1.000 millones de dólares. Imagínate, ¿qué es eso? Sí, Sí, el polvo, ese polvo blanco famoso, ¿no? Que ha de ser la heroína. sí, Pues, sí. bueno, pues Se la esto, pagan muy bien. sí, sí, la metieron ahí estupendamente, ¿verdad? Pero afortunadamente la lograron localizar, ¿no? Entonces, todo esto está desquiciando, la verdad, a la humanidad. Bueno, y para empezar, ¿por qué se necesita drogar la gente en Estados Unidos, 30 o 40 millones de americanos? ¿Qué es lo que les pasa? ¿No están satisfechos con su vida? No están. Claro que no. ¿Quieren un viaje fuera del mundo más o menos gratis? No de 20 millones como... Ellos se los quieren tomar por medio de las drogas, porque realmente no hay felicidad en ese pueblo, Bueno, porque pues, precisamente por sus bueno, políticas esos, económicas. esos son problemas enormes, son problemas muy profundos, que la gente recurra a las drogas para poder lograr cierto tipo de felicidad. Pues esto verdaderamente no sucedía cuando los Estados Unidos se empezaron a construir, y en el siglo XVIII no creo, y Había en el siglo XIX. trabajadores, había otro tipo de forma de vida y otra forma de ver las cosas, otra cosa. Se empezó a cambiar todo porque la Bueno, ambición y la miren, corrupción de los pueblos y de todos del mundo. miren, La podemos, fabricación de las armas, por ejemplo, la fabricación de las sí. armas, ¿quiénes les hacen? Pues unos grandes empresarios hacen multimillonarios Claro, negocios y hasta claro, provocan las guerras y claro, todo para ellos claro. estar a todo dar. Bueno, mira, ustedes no saben quizá, pero Francia vende armas a tutiplén en todo el mundo. Yo me quedé Pues sí, sorprendido. Y Estados Unidos, por y supuesto. eso es Bueno, permitido. ¿la AK-47 viene de Rusia o de dónde viene? Nada más para empezar. Imagínense ustedes Es de esa Rusia. situación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Y es ¿Por más, qué? México ya está fabricando armas de ese mismo calibre, más o menos, muy potentes también. Al ratito empezamos también a vender armamento. Bueno, pues sí, los países se protegen, las sociedades. Esta Barrett que están usando, que penetra todo, ¿cómo es posible que haya llegado a México, verdad? Y caído en Sí, manos de los narcotraficantes. sí, sí, Entonces sí. estamos viendo un mundo desquiciado. Ahora, vamos a reflexionar brevemente sobre el alcohol. El alcohol en Sí, los años 30 se convirtió en un problema como de droga, ¿sí? En Estados Unidos. Estaba sí. incluso la familia Kennedy relacionada, según dicen, y ganaron mucho dinero, y Al Capone y todo. Entonces, ¿cómo superamos o no superamos la adicción al alcohol? Porque eso también perjudicó y sigue perjudicando. En México Gravemente, en gravemente. México hay 24,000 muertos por alcohol en accidentes de tránsito, ¿sí? Al año Sí, en México. sí, Entonces, sí. pues hay que ver que esas adicciones, pues cómo las puede la humanidad, pues sencillamente ir controlando. Y lo que sería mejor, pues ya enterrando, porque ¿para qué las necesitamos en este mundo? Esa es la realidad. También habría que analizar la guerra de opio, famosa con China, en que los ingleses estuvieron ahí muy metidos. Y bueno, el trato que le da la droga, por ejemplo, China.
o el propio Fidel Castro, porque ahí nos enteramos de que a un general lo mandó su fusilar por estar metido en lo de la droga en Cuba. Claro. Yo no sé si realmente sí, hay países que han actuado ferozmente porque no quieren que su población caiga en las garras de esta adicción, como es lógico suponer, ¿no? ¿Cuánto Claro. rinde una persona que es drogadicto? O sea, ¿cuánto baja su rendimiento? Vamos a ponerlo al revés. ¿Un 30%, un 40%, un 50%? Va Vaya, ustedes perdiendo, meterían, va dejando la vida ahí. Entre más ustedes va drogando, va perdiendo la vida hasta que llega al desorden, a la por locura, eso, a la ¿qué, muerte. qué empresario contrataría obreros que estén bajo la influencia de la droga? Tú mismo, Memo, contratarías a un empleado o empleada Pues que claro sea que no, drogadicto. claro que no, claro Claro que que no, no, por claro que supuesto. no. Ahora, y Entonces, deja decirte, un drogadicto ya no buscan trabajos, sí, buscan robos claro, para alinear su vicio claro, y se sí, para comprar droga. prostituyen. Claro, Viene todo claro, un desorden social tremendo. claro. Entonces, Bueno, y más drogados están locos porque se dan valor para hacer barbaridades y medias. Eso bueno, no puede ser. bueno, entonces, en el centro ese de Nexos, que así se le llamaba, que entraron y mataron a 24, que después fueron 27 hace unos cuantos días, yo les pregunto, ¿esos centros están auspiciados en buen plan y pagados por el gobierno federal para recuperar a la gente que se metió a la droga y que pueda volver a una vida normal? ¿Hay 100 centros de esos, 200 o 500? No. ¿Quién No, no, sostiene no. esos Miren, centros? A ver, ¿quién paga nomás déjame para que decirte estos algo cuates que es, coman ahí? es, A ver, es ¿quién lo- importante. Mira, ahí yo pienso que los mismos que venden droga fueron y los Ujú. mataron. ¿Por qué? Porque Ah, se estaban claro. reconstruyendo, Sí. Bueno, estaban saliéndose de drogas. Entonces pierden clientes. bueno, por eso, Pierden clientes, entonces van y los matan para que digan, no te metas en eso. sí, pero por eso, Es miren, una cosa grave. si queremos regenerar a la juventud mexicana, ¿cuántos estarán en drogas? ¿Estarán 50,000? Bueno, hay que regenerarlos con dinero del gobierno, con esos centros pagados por el gobierno, custodiados por el gobierno, y que realmente esa gente regrese a una vida normal. Esa es la Hay que realidad. pagarles bien, Ricardo, hay que tener salarios dignos. Bueno, Cuando empiece la gente a tener salarios dignos, va a cuidar sus bueno, trabajos. Sí, bueno. que verdaderamente bien pagados, pero los obligan a que se metan a las drogas porque no les alcanza su Bueno, dinero. Todo bueno, eso es un mira, desorden. no, mira, olvídate de salarios dignos. Hay mucho desempleo, ya para empezar. No hay Pues oportunidades, ¿sí? hay que ver esos empleos. Hombre, tenemos que crear 1,300,000 empleos al año. Estamos creando sobre 500, 400,000. Cada día el rezago es más grande, ¿no? Pues Entonces ahí está el también problema. hay que ver eso, ¿no? Pero el asunto de la droga, yo creo que sí se podía rehabilitar mucha gente si el gobierno pusiera esos centros, pero yo no sé que Andrés Manuel esté haciendo eso. Eso es lo que a mí también me inquieta, porque esa población se puede rescatar. Vamos a empezar por Alcohólicos Anónimos. ¿Funciona o no funciona? Pues creo que funciona. Ahora, ¿quién paga los centros de Alcohólicos Anónimos? A ver, pues creo que son fundaciones o personas mecenas particulares. Yo no sé si el gobierno tiene 100 centros para Alcohólicos Anónimos, así de fácil. No quiero que te vuelvas a emborrachar y ya, porque puedes hacer daño a muchas gentes, ¿verdad? Y ya, y yo te pago, vaya a los centros, a ver dónde están. ¿Quién está auspiciando? Aquí en Puebla yo soy de un centro de Alcohólicos Anónimos, porque yo una vez fui con una persona ahí por el cerro, ahí por los Fuertes, un poco antes de llegar a los Fuertes, hay una casa grande, y ahí había Alcohólicos Anónimos, claro, se estaban rehabilitando personas. A veces están ahí un mes o lo que sea, ¿verdad? Y hay cursos muy especiales, ustedes lo deben de saber y demás. Entonces ponemos ese ejemplo como un paralelismo al asunto de las drogas. Es lo mismo. Entonces, ¿qué nos pasa? Andamos mal, vaya. Las decisiones no están tomando ni remotamente bien y con todo el dinero que tiene el gobierno, miles de millones por todos lados,
pues ya podrían dedicar un poquito de esto, en vez de pensar que el tejido social se va a recomponer, ¿verdad? Se va a surcir casi de manera automática. No, no, hay que tomar acciones muy específicas para que dé resultados. Y eso es lo que Andrés Manuel no está haciendo. Ahora, esa es una equivocación tremenda en la política. Eso francamente nos está lacerando. El enfoque no es el correcto, por favor. Es que lo lamento, pero vamos para atrás como los cangrejos, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que tomáramos, a lo mejor ya no hay tiempo, nos volvemos a reconectar, el asunto de Lozoya, porque todo lo que dijo Buscaglia, a quien he seguido puntualmente con Carmen Aristegui, es muy importante. Y creo que ya lo platicamos un poco, ¿verdad, Carlos? Que me quisiste hablar ayer y lo platiqué con Memo. Y bueno, sí me parece que lo que está ahí sobre la posibilidad de hacer un descabezamiento total, pero bien planeado, de toda la clase pues que está relacionada con los sobornos, con la corrupción y con todo lo que vemos. O sea, sacar el hilo conductor y imagínense todos los que van a estar ahí metidos. Ahora, ¿quién se va a atrever a hacer eso? Yo ya mandé a esto de Lozoya a algunas partes, incluso a España, y me dicen que ni me ilusione yo que eso va a ser muy difícil y que no van a hacer el trabajo completo. Ahora, ¿ustedes qué me dicen sobre eso? Eso sí me gustaría empezar la discusión. A ver, ¿cómo lo ven? Yo le digo, está muy interesante porque primero habla de que tiene que haber juicios multitudinarios o castigos de muerte civil. Así es. Yo francamente no soy abogado, no sé los alcances o el significado o lo que implica hablar de castigos de muerte civil. Esto ya es algo, y inclusive lo menciona en contra de los expresidentes. Claro, O sea, claro. realmente eso está como para consultarlo por abogados. Y el segundo punto es que dice que depende de la causa penal con la que enjuicien a Lozoya. Si Correcto. es pura corrupción, ya valimos Así para es. puras vergüenzas. Que lo tienen que enjuiciar por delincuencia organizada y lavado de dinero. Correcto. Y eso implica que tiene una, digamos, complicidad con políticos y hasta empresarios y hasta expresidentes. Entonces, todo depende de la forma en que se le enjuicie. Ahí estaría el chiste para seguir el hilo conductor, como usted lo menciona, y como yo mencionaba en la reunión pasada, ya no queremos peces semigordos o flaquitos, queremos peces gordos, queremos que y llegar o a Calderón o a Peña Nieto para que esto verdaderamente ya cambie el concepto, la percepción de toda la población, de todo el país en México, de que las cosas se están haciendo bien. Correcto. Eso es lo que yo opinaría. La muerte civil que se refiere Buscaglia, es el doctor Buscaglia, dice que cómo se acabó la delincuencia que hubo en su país, ¿no? Bueno, italiana. Entonces, la violencia civil, la justicia civil o la muerte civil es que los ciudadanos verdaderamente califiquen quiénes son los que están haciendo, por ejemplo, los presidentes. Si el pueblo los juzga y los castiga a la chingada. O sea, eso es, perdón por la palabra, pero esa es la forma que que las leyes no lo pueden juzgar, pero sí los ciudadanos. Porque hay leyes tan absurdas de que, pues, como dices, es la corrupción, pues ese te puede dar 2 años, una multa y ya. No. El daño que hacen, no han visto el daño que hace la corrupción. Es una cosa espantosa. Entonces, todo el que es corrupto está dañando a la nación, no se está enriqueciendo él, está dañando a todo México, a millones de mexicanos. Entonces, eso merece un castigo verdaderamente ejemplar. Desactivar a todas las organizaciones que se dedican a la corrupción por el dinero nada más y castigarlas perfectamente bien. Y eso lo tienen que hacer los ciudadanos. A eso se refiere a la muerte ciudadana, o sea, a la asociación civil. Tiene que tener justicia porque somos los que mandamos. Todos los ciudadanos somos los que mandamos. Somos los que nos han dañado a nosotros, han violado todos nuestros derechos, a la salud, a la tranquilidad, a todo.
Entonces, merecen un buen castigo para que no vuelva a pasar. A eso creo que se refieren a la muerte ciudadana, o como civil o algo así. Bueno, miren, en el video o lo que se escribe ahí, que salen varias fotos, a propósito, sale una de Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, y a él, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, le exigen que purifique todo el sistema de justicia de México. Ajá, así es, así Y es. dice el propio Buscaglia que lo ve muy difícil, que no está actuando este cuate, o que no puede, o que el problema es enorme. Ahora, Está esto de muerte civil, tiene intereses, sabrá Dios. en la muerte civil también tiene que ver con quitarles todo su patrimonio. Y lo menciona Buscaglia, dice que le parece muy bien la institución que creó Andrés Manuel, el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces me parece muy bien que vayamos por el patrimonio que ellos nos han confiscado a toda la nación mexicana. Vamos a ponerlo al revés. Así es. Ellos nos confiscaron a nosotros lo que es nuestro, ¿verdad? Porque obviamente son dineros públicos con los que se han quedado. Si ellos tienen su lana privada, pues nosotros no vamos a meter nuestro brazo, nuestra mano en su bolsillo y se la vamos a quitar. De eso no se trata. Se trata de quitar el dinero público y entonces acabar con su patrimonio. Yo creo que eso es parte de la muerte civil. Y lo que se dice, y está muy bien, que la muerte civil también es un reconocimiento de toda la sociedad de que esos individuos sencillamente, pues lo ha dicho Andrés Manuel, hay que aceptar que lo ha dicho, ¿no? Que no, en estas épocas todavía el que roba lo consideran como una gran persona, ¿verdad? Una persona muy lista, muy esto, muy aquello, no pierde su dignidad. Así lo ha dicho Andrés Manuel, ¿verdad? Sigue siendo un gran señorón. Y eso no podemos premiarlo socialmente diciendo, oye, manito, pues qué bien que tienes tantos millones, qué abusado eres. A ver si algún día yo lo logro. No, porque esa es una conducta que no nos llevaría a nada, ¿verdad? Nos llevaría a profundizar la corrupción en todo el país. Está como ese empresario jovencito que tiene ahí, que está haciendo mucho, es un empresario por tu papá, y cómo hizo su papá su dinero. Bueno, eso habría que verlo, mira, no juzgues hasta que sepamos. No, pero no todos los empresarios, Memo, no todos los empresarios son corruptos. Pero mira, inclusive los delincuentes también son empresarios porque empiezan a robar. No, son muy buenos empresarios. Son ellos, pero con dineros que no son de ellos. Hombre, claro. Primero roban y ya después siguen su carrera. Señor. Ascendente, sí, los que son primero políticos, después se convierten, pueden convertirse en empresarios multimillonarios, pero los que traen una carrera de familia, que estudiaron, Bill Gates y todos estos, pues son empresarios, ¿verdad? Sí, claro. Y pues hicieron su lana bien. Yo quisiera comentar lo de Buscaglia. Él dice que hace falta una limpieza del Poder Judicial, lo cual todos estamos de acuerdo. Él dice, hace falta limpieza en el Poder Judicial y una ley de reasignación social de bienes decomisados. Correcto, Ahí está. Correcto. Como usted menciona, ingeniero, él dice que es muy buena intención y muy buena idea y muy buena iniciativa y por algo se empieza este instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pero ahora hace falta una ley más contundente, y eso yo también creo que tiene que ver con esto de la muerte civil. Sí. Para que los bienes decomisados se judicialicen y, bueno, a través de una ley se tenga un mejor control de todo esto, ¿no? Claro. Claro. Pues la chamba de Gertz Manero, que como te decía por ahí, oí que tenía 25,000 empleados, que eso habría que preguntárselo si es verdad, porque son una cantidad salvaje, pues no sé hasta dónde va a llegar este hombre. Si quieren, porque está todo ligado, les puedo leer si todavía hay tiempo y si no, después. ¿Cuántos minutos nos quedan, Carlos? Fíjese que faltaban 10, cuando les comenté que faltaban 7, 8, algo así les comenté, pero resulta que ya Yamir checó y nos están regalando otros 40 minutos seguidos. Entonces, caray. ¿Por qué, oye? ¿Por qué sería eso?
Somos clientes ¿Eh? preferenciales. Ah, bueno, perfecto. Ya por eso yo creo que me han escuchado que hay que hacer una protesta para que nos den más tiempo. Sí, ya, No, sí, pues qué claro. bueno que nos Bueno, obsequiaron. ya, a lo mejor sí da resultado, ya ves ahora. Somos clientes VIP, ya, somos VIP. Qué bueno, qué bueno. Pues Entonces, Pues ahorita estamos faltarán luchando por la nación. otros 20 minutos han de faltar más o menos. qué Ok. bueno. Pues miren, se me ocurre algo que es importante. Hoy es 14 de julio. Hoy es la Sí. toma de la Bastilla. Es una gran fiesta en Francia. Es la fiesta número 1 de toda Francia. De ahí vino la Revolución Francesa. De ahí vino la guillotina y ahí se acabó la monarquía. Acuérdense Así de es. Luis XIV, Luis Sí, XV, Luis XVI. El Estado, l'état c'est moi. El Estado soy yo. sí. Entonces, nada más recordemos que para el mundo entero, esta forma de actuar, los ingleses solamente mataron a un rey, tengo entendido, Carlos I, cuando entró Cromwell. Eso es todo. Pero los franceses acabaron con una clase total. La monarquía, ¿les parece poco? Bueno, pero es que ellos lo 1789. buscaron. Lo que pasa es, Bueno, yo siempre he estado de acuerdo con esas leyes. Las leyes tienen que ser, no, si no hay no, castigo, no hay corrección. no, el pueblo se rebeló por X razones, habría que profundizar en la historia de Francia, tomaron la Bastilla y de ahí vino, no voy a decir el desastre, pero ahí estuvo el famosísimo El Robespierre. cambio, Y el ahí cambio. estuvo, yo estuve en la Plaza de la Concordia, que yo creo que es la de la discordia en Francia, en París. Ahí se puso Empezó con la la discordia a guillotina, llegar a la ahí, concordia. ahí se puso la guillotina y ahí tronaron a todo. Estamos hablando nosotros de tronar a la clase política de México. Ahora, miren, todo viene a No, cuento. yo no estoy con la clase política, Sí, Ricardo. Yo sí, estoy con y como Andrés, con la corrupción. bueno, por Con la eso, corrupción. pero la Eso es clase lo que tenemos que política acabar. es sinónimo de corrupción. Bueno, miren, ya que estamos enganchados, porque todo viene ahora sí como anillo al dedo. Si me permiten, nada más tengo que referirme al artículo de la última llamada, ¿sí? Entonces, para entender cabalmente lo que está ocurriendo en el país, así empieza, es indispensable conocer los orígenes de las contradicciones ancestrales y de las equivocaciones reiteradas que, superando nuestras fortalezas, nos han llevado a esta situación de corrupción, injusticia y quiebra económica. Estos antecedentes comenzaron muchos siglos atrás en el ámbito de las culturas originarias asentadas en nuestro territorio, que en su momento dieron muestras evidentes de solidez, de avances científicos, de arte, de astronomía, arquitectura y urbanismo, reflejando con ello la inteligencia, la elevada sensibilidad y el refinamiento de un pueblo extraordinario, cuyas virtudes y grandezas podemos constatar hoy día en los sitios arqueológicos y en los museos de este país y del mundo entero. Segundo párrafo. Tercer párrafo. Los grandes problemas de estas culturas también se iniciaron desde semejantes orígenes en razón de un modelo de poder teocrático, eso yo lo he sostenido desde luego, autoritario y aplastante, representado por sus caciques que se ostentaron como símbolos de la divinidad, sumos sacerdotes de una liturgia feroz y que al mismo tiempo eran jueces supremos, jefes absolutos de sus ejércitos, dueños de la economía y de la propiedad pública y privada, hasta de la vida misma de sus súbditos. Imagínense. Durante milenios, así funcionó ese sistema aislado y sin contacto con el mundo exterior, hasta que apareció de la nada, sin explicación ni aviso, la presencia de un universo desconocido e indescifrable para el que nadie estaba preparado y que al no poder entenderlo, no se supo cómo enfrentarlo. Imagínense. Los conquistadores que llegaron encarnaban una amenaza mágica, violenta e inescrutable, que cayó sobre estas culturas que se vinieron abajo, arrastrando a sus líderes y dejando a su población en el más completo abandono. Abandono teológico y vaya, creo que está Y muy bien. todo, explotado, todo. Por eso, vamos a entender nuestra historia, ¿sí?
El desplome y el sometimiento de los caciques con todos sus símbolos de poder fue sustituido de inmediato por los conquistadores mediante sus propios mitos y emblemas, manteniendo incólume la esencia de control y opresión del modelo prehispánico que les permitió por 300 años una explotación permanente y exhaustiva de inmensos bienes y recursos que enriquecieron a los invasores, a su corona y al criollaje en el poder a costa de toda una población indígena sometida. ¿Ok? Bueno, al comenzar el siglo XIX, otra vez llegó de fuera una nueva estirpe dominadora que en nombre de la democracia reivindicadora destronó al obsoleto régimen de los reyes por derecho divino, entronizando a las fuerzas de la democracia y de los derechos humanos, pero solo para unos cuantos, mientras dejaba la mayoría absoluta de la población en el mismo estado de indefensión, explotación y miseria. No sé, este siglo XIX, pues es el año de 1800 y tantos, ¿no? Sí, Por ejemplo, el siglo XIX es la independencia de México, 1821, la Constitución de 1857 de Juárez y lo que Porfirio Díaz hizo, que obviamente no tiene nada que ver con la democracia. No estoy muy claro en esta referencia histórica, pero bueno, nos da una idea. Ahora va a seguir. En esa etapa los héroes ofrendaron sus vidas para que finalmente las fuerzas coloniales conservadoras fueran aplastadas. Eso será la independencia de México, ¿verdad? Y el poder de la democracia de origen estadounidense se impusiera en las leyes, en los símbolos y en las alianzas, propiciando el triunfo de la República, me imagino en la época de Juárez, la reivindicación de los bienes de la iglesia y el despojo de los fundos indígenas milenarios. Y en ese lapso, por fin, un representante de la población indígena, ya es claro, gobernó con toda dignidad y decoro, se refiere a Juárez, después de que ya se había perdido la mitad del territorio donde se hallaban los más ricos yacimientos y las tierras más fértiles. Imagínense. Claro, Bueno, claro. así abrió el siglo XX, con el advenimiento del socialismo y el comunismo que generaron movimientos sociales telúricos, mientras el capitalismo salvaje también mostraba sus fauces a través de la industria petrolera mundial que habría de controlar y movería al mundo entero mediante los procedimientos más descarnados. Todo ello coincidió en México en ambos aspectos, generando un levantamiento revolucionario que prometía la reivindicación al pueblo. Mediante una guerra civil que sacudió al país hasta sus entrañas, pero que no tocó la explotación petrolera en manos extranjeras, porque bueno, la exportación fue en el 38 y nuestra guerra, como dice la ahorita guerra civil, pues fue la revolución, fue en el 10, ¿verdad? Mediante una guerra civil que sacudió al país hasta sus entrañas, pero que no tocó la exportación petrolera en manos extranjeras en una faja de oro, ¿verdad? Donde no sonó un disparo ni prosperó amenaza alguna para quienes estaban apoderando de una parte óptima de esas riquezas protegidos por un tratado ignominioso, para dejar con todo ello un saldo de pobreza y de rencor que pronto habría de estallar. En esos tiempos de violencia, los héroes fueron sacrificados y traicionados. Me imagino pues todos los que perdieron la vida en la revolución, ¿verdad? Hasta que por fin la revolución armada triunfó y el petróleo pudo regresar a manos de la nación, pero el modelo en su esencia se mantuvo intocable, sustentado en una estructura de poder idéntica a los antiguos cacicazgos, de donde la dictadura perfecta y su maximato gobernaron y despojaron desde la cúspide de sus contradicciones, dogmas y liturgias cortesanas. Esto que propició que las riquezas nacionales se quedaran arriba o salieran del país, en tanto que la pobreza y la injusticia permanecieron abajo y en todos los territorios. Entonces ya nos vamos acercando, ¿verdad?, al momento actual. Ya va a terminar el artículo. Ese poder absoluto pronto empezó a corromperse absolutamente, mostrando su voracidad sobre los bienes estratégicos de la nación, lo que fue destruyendo las bases que habían sustentado ese modelo político milenario, que en sus contradicciones y en sus ineptitudes había llevado a su propia estructura a una escalada de descomposición y a una demagogia desmesurada que erosionaron gravemente a ese poder único y omnímodo, que se fue minimizando y descalificando a través de gobiernos encabezados por pequeños burócratas, ensimismados o por oportunistas, irresponsables y corruptos,
que han sido relegados paulatinamente por los nuevos brutales poderes paralelos de la delincuencia, el saqueo, el narcotráfico y de la ilegalidad. Pues este es un párrafo, bueno, muy complicado, ¿verdad? Pero más o menos le agarramos la onda. En Sí. esas condiciones es como nos encontramos hoy, con una sola fortaleza original que se expresa en los valores ancestrales de la gran base social de este país, que es su verdadero tesoro, que no debe volver a traicionarse y que está constituido por las mayorías más desprotegidas y por las clases medias eficaces, ilustradas y productivas del país, que solamente saldrán adelante si superan esa contradictoriedad que destruyó a nuestras grandes culturas para lograr una alianza de la que emerjan las virtudes y el orgullo de los antiguos mexicanos. Y ya para finalizar, dice, para alcanzar lo anterior, hoy existe una oportunidad única al contar con un gobierno que entiende, sienta y apoya a esa raza cósmica que nos ha dado historia, que nos orgullece y puede ser la única que, al recuperar sus derechos anhelados y la justicia denegada, rescate nuestro inmenso legado ancestral. Pues ahí Y ya tienen quedó muy ustedes. esa herencia ancestral que tenemos de nuestras culturas, ya se Ajá. está totalmente como lo que tenemos en nuestra sangre, en nuestros genes, pues todos los robos de estos desgraciados, este sistema corrupto, que eso lo tenemos que estamos luchando contra ese. Este sistema tenemos que cambiar los Por eso, valores, verdaderamente crear un México como lo que queremos, que es verdaderamente sea desarrollado sin tanto robo, sin tanto desorden, correcto, pero reeducarnos a la sí, sociedad. sí, pero mira, ahorita vamos a concentrarnos, si quieren, en la figura de Gertz Manero. Acaba de escribir un artículo que les he leído de tipo histórico, muy interesante, haciendo un gran resumen de nuestra historia, de nuestras contradicciones, de todo lo que pasó hace 500 años, ¿sí? Y hace 500 minutos. Entonces, una vez que este hombre ha escrito lo que ha escrito, ahora hay que ver qué es lo que va a hacer. Claro. Sí, porque es muy interesante que él ahorita se respalde con un análisis como el que acaba de hacer, que Sí. pues tiene valor histórico, valor literario y valor desde luego político, y también me imagino desde algún punto de vista lo está metiendo dentro de la cuestión legal, ¿verdad? Porque se han roto muchos comportamientos legales. Ya saben que en México, como en la colonia, la ley se acata, como decían ahí, pero no se cumple. Y la ley está para violarse. Y tenemos las mejores normas legales que se hayan escrito jamás en el mundo, pero no se llevan a la práctica. Claro. Ese es el asunto. Tenemos dos sociedades, dos pensamientos, dos vidas. Tenemos realmente una dicotomía en este país que no hemos podido traspasar, ¿verdad? Sí. Es como si uno se ve en un espejo y uno trata de agarrar la figura del espejo, pero obviamente no puede uno hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el problema que tenemos en México. Ahora, lo que a mí me interesa es, este hombre, después de haber escrito lo que acaban ustedes de oír, ¿qué puede él hacer? Y si tiene los instrumentos, ojalá y los tenga, y tenga el respaldo, y todo lo que dice, porque aquí alaba al gobierno de Andrés Manuel, al final de cuentas, ¿verdad? Que es el único que ha reconocido. Y dice, en esas condiciones es como nos encontramos hoy, con una sola fortaleza que se expresa en los valores ancestrales de la gran base social de este país, que es su verdadero tesoro, que no debe volver a traicionarse y que está constituido por las mayorías más desprotegidas, que solamente saldrán adelante si superan esa contradictoriedad que destruyó nuestras grandes culturas. En fin, lo anterior, hoy existe una oportunidad única al contar con un gobierno que entiende,
siente y apoya a esa raza cósmica. Yo he usado lo de la raza cósmica, en algunos de mis Ingeniero. discursos, es de Vasconcelos, ¿sí? Sí, Y que así es. nos ha dado la historia, ¿sí? Ingeniero, Bueno, dime. yo le comento. Perdón, Gertz Manero no va a poder solo. Antes de Gertz Manero, necesitamos centrarnos también en otro personaje, nada menos y nada más que Arturo Saldívar, Lelo Claro. de la Rea, nada más, Claro. ¿verdad? Ese Él tiene que salir, tiene que cambiar. Ese señor. en su propia organización, tiene a los jueces, al Poder Judicial, que ha sido ya Claro. corrompido por el narcotráfico y las Totalmente. redes criminales. Así es. Sí, Es ahí sí. donde tenemos también que atacar, ¿sí? Y al respecto, ¿qué ha hecho el Consejo de la Judicatura? El Exactamente. Consejo de la Judicatura tendría que estar ahí. Claro. Dice el Buscaglia, precisamente comenta que el Consejo de la Judicatura es muy caro, que cuesta Sí. mucho, se pagan Exacto. sueldos muy altos, Correcto. pero no han dado resultados, no han dado Así ningún es. resultado. Nada. Ni Gertz Manero tampoco ha hecho nada. No Por ha hecho eso. nada. No ha metido a nadie en la cárcel de los grandes. Él. Pues Ya es lo él que debía digo. estar Es lo fiscalizando que eso. Claro. digo, Entonces, necesitamos ¿qué? capturar a peces gordos, ya no Claro. queremos, ya Claro. no queremos cerones de Claro. Ayotzinapa, y de que está Sí. fugado en Canadá, y no, ya queremos Sí. peces gordos. Entonces, pero digo, este señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues caramba, el puesto que tiene, ¿verdad? Es el ministro, No, de claro. La autoridad Suprema del Poder Corte. Es el Sí, presidente de la la Suprema Suprema Corte de Corte. Justicia de la Nación, perdón. Hombre, La claro, Suprema casi Corte de nada. Justicia de Sí, la ahorita Casi nada. de ahí Claro. salen tantos jueces que corruptos dejando a los delincuentes sin ningún efecto. Oiga, es que ¿qué es esto? Claro. Claro. No, Mira, y Andrés Manuel está mal en el sentido de que dice que abrazos y no balazos. claro. Ahora, Pero mira, él está mal. Que vea lo que se hizo en Francia, ¿no? Con sí. su revolución y su guillotina. Aquí tiene que haber un tipo de castigo ejemplar para que haya un Claro. cambio. Bueno, ¿Sí? quiero tocar un tema que creo que es un poco controvertido, lo de Tomás Herón. Tomás Herón lo vamos a traer porque torturó a un cuate para que le dijera qué pasó con los de Ayotzinapa. Ahora, todo el mundo se le lo está amenazó de muerte. aventando, Hay un video donde lo todo el amenaza de mundo muerte. se está aventando en contra de él, ¿sí? Pero yo no. Ahora, ¿por qué yo no? Bueno, si estás en una posición tan importante como la de él, si estás pensando que tienes que descubrir algo, yo les pregunto a ustedes, esto es una cuestión conceptual, ¿sí? ¿Está permitida la tortura para sacar confesiones? O yo me siento y me dice el que me va a cuestionar, que es el número 1 del asiedo, ¿sí? Oye, cuéntame una de vaqueros. Y ya, yo invento lo que quiero y no hay tortura, no hay nada, ¿sí? Y entonces ya salgo yo. No, yo ni estuve ahí, ni tenía yo esto, ni lo otro. Invento lo que me dé la gana para salirme del problema. Entonces la pregunta que les hago es si Tomás Herón realmente es culpable y por qué se extralimitó en su función y por qué hizo lo que quizá no debió haber hecho, porque quería él realmente llegar al fondo del asunto. Ahora, este cuate, ahí en televisión salió, ¿verdad? Que le quemaron los testículos y todo eso lo dijo él. Entonces toques eléctricos. Correcto, ya todo eso ya no tiene validez. Si ustedes a mí me sacan ahorita una declaración porque me dan 20,000 golpes, olvídense. Y estoy todo amoratado. Así haya yo matado a 100 gentes, ya lo de ustedes valió gordo, absolutamente gordo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para saber la verdad? ¿Hasta dónde podemos nosotros presionar a una persona que sabemos que estuvo ahí, que estuvo involucrada y todo, y que no quiere decir la verdad? Porque evidentemente pues, es el primer perjudicado, hombre. Esa es la realidad. Entonces, no lo veo yo tan facilito, porque dice Andrés Manuel, y se los pongo también de tarea, en mi gobierno el Estado no viola ni violenta derechos humanos. Ahora, eso sí creo que es muy importante, correctísimo. Te voy a preguntar, sí. Ricardo, te voy a preguntar algo nomás. Sí. ¿Quién inventó los derechos humanos? A ver, Bueno, nomás te pregunto.
No, mira, no, Es, los es derechos parte de humanos la son, corrupción. son inherentes a la persona, no son invento de nadie. Lo que pasa que no habían estado nunca ni reconocidos, ni defendidos, ni nada. Hay una comisión en la ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo cuanto hay. Entonces yo les pregunto, nuestro gobierno actual, vamos a ver, dice, y dice bien, no voy a violar ningún derecho humano, ni con el ejército, que también ha sido muy culpado, ¿verdad? Nada más las desapariciones forzadas, ¿quién las hace? ¿Las hace mi vecino o las hace un militar que viene por mí para darme en la torre? A ver, es lo que yo quiero saber. ¿Quién hace las desapariciones forzadas? Entonces, ahí tenemos una violación a los derechos humanos. Entonces, Carlos, dime qué vamos a hacer, ya que lo mencionaste, y qué bueno que lo mencionaste, a Tomás Cerón, cómo nos vamos a referir a él, y él qué nos va a decir. Oye, manito, yo puse todo de mi parte, yo hice lo que no debía de haber hecho, con tal de sacar adelante lo de Ayotzinapa, y ahora me quieren ustedes guillotinar, así de fácil, me quieren dar en la supermadre, definitivamente. Entonces, yo te pregunto, ¿es justo que nosotros lo traigamos y lo juzguemos y lo madremos al cuate este? Y yo ni lo conozco ni me interesa, pero es una cuestión de concepto. Ahora, este gobierno se la va a pasar respetando derechos humanos y vamos a tener resultados, Carlos. Nada más te No, digo. no, por Bueno, supuesto que no, porque se entonces, respetan más los derechos humanos de los delincuentes y de los criminales que de las víctimas. Ese es el gran bueno, problema en México ahora. bueno, entonces dime, Carlos, si tú fueras presidente, si Memo fuera presidente, ¿qué hacemos? Ustedes se tienen que poner en los zapatos totalmente de un presidente, No, pero porque mire, yo lo veo de esta manera. Número uno, ¿por qué se fugó Tomás Herón? ¿Por qué se fugó? Número porque dos, por eso, número dos, él saben las reglas del sistema, no hizo sabe que él tortura, no había hizo tortura infringido. para sacar la verdad, ingeniero. No torturó para que le dijeran la verdad. Ah, Torturó claro para que que le sí. dijeran lo que él quería que le dijeran. O sea, esa es Bueno, la gran diferencia. Él torturó no a esta persona del video que vimos todos ayer, sino este cuate dice que es el mismo procedimiento que utilizaron con muchísima gente para sacar información, pero de lo que él quería oír. O sea, tú vas a decir esto, vas a caer en esta declaración y eso es lo que tú tienes que decir. Y en eso consistió la tortura. No, no bueno, para sacar la verdad. bueno, pues mira, en eso tiene razón. Yo no digo que no, que les obligaron a decir cosas que pues para que el régimen se pudiera vestir con una verdad, ¿verdad? La famosa verdad histórica, que al final de cuentas dicen que está colapsando porque ya encontraron, vamos a decir, una serie de cuestiones que contradicen la verdad Así es. histórica, ¿no? Como la Pero barranca, en fin. aún así, vamos a decir que el gobierno de México y todos sus instrumentos legales y de espionaje y el famoso CIEDO y lo que sea, si van a actuar con absoluto respeto a los derechos humanos en una situación de emergencia nacional, porque yo creo que ya estamos en emergencia, porque no llevamos 13, 14 años y no resolvemos el asunto. Entonces esto ya es una emergencia, la verdad. Los años no pasan en balde. ¿Tú crees que con la actitud actual de un absoluto respeto a los derechos humanos vamos a superar, te lo pongo facilito, esta emergencia nacional de violencia y de todo lo que sabemos que está sucediendo en México? A ver, así No, va el país a salir adelante, vamos a decir rápidamente, porque tampoco tenemos una eternidad para esperar, se están muriendo muchas gentes, cada minuto que pasa es como el coronavirus, la gente se muere por muchas razones, por contagios y todo. Entonces, lo mismo en toda la parte esta de la violencia y del crimen organizado, cada minuto que pasa le estamos dando oxígeno, querámoslo o no, ¿verdad? Porque ellos siguen y la cosa no cambia fundamentalmente, entonces estamos propiciando, estamos siendo incluso cómplices, hasta eso me atrevo a decir, de todo lo que sucede de violencia, de sangre en México, de crímenes colaterales, injustos, de todo lo que tú quieras y mandes, una situación de desarreglo total, por ahora sí que el pinche billete verde, porque ¿cuánto vale este negocio?
¿Por qué el Estado no toma el negocio ya? ¿Por qué los particulares tienen que beneficiarse de la droga y del secuestro? Ya aumentaron los secuestros, dijeron hoy en la mañana, un 13%. ¿Y por qué tienen que beneficiarse del derecho de piso? Oye, manito, ¿y por qué tienen que vendernos drogas a través de todos sus agentes en el narcomenudeo? ¿Por qué? Y envenenar a nuestra juventud. Divino tesoro, la juventud de México, siendo envenenada, ya en los colegios y todo. Oye, Carlos, aquí yo creo que se necesita un monstruo para dirigir a México. Un monstruo que actúe, desde luego, no nada más así a discreción y a lo loco, no, que actúe sobre los verdaderos males y la génesis de esta situación tan terrible que se ha configurado. Porque no puedo decir que se está configurando, no, que ya se configuró en México. Es un monstruo de 1000 cabezas. Sí. Tenemos que empezar a corregir, porque no podemos. A ese monstruo hay que dominarlo con otro monstruo, todavía más grande y más poderoso. Bueno, pues ese monstruo tiene que salir del Estado. No tiene otra. El problema, ingeniero, es que ese monstruo de 1000 cabezas que se llama delincuencia organizada, narcotráfico, inseguridad y lo que sea, está infiltrado en el propio gobierno. El propio gobierno tiene participación en el crimen organizado y en la delincuencia organizada. Y en todo lo que esto implica, hasta el narcotráfico. Por eso estamos hablando de que el problema es limpiar el Poder Judicial, que la Fiscalía General haga su chamba, que los procesos, ahora lo que se llama, antes era, ahora es carpeta de investigación, ya se abre una carpeta de investigación, ahora con el nuevo proceso penal acusatorio. Desde ahí, que los procedimientos se hagan conforme a la ley. De leyes, ya les dije, México es un país con leyes, pero no es un país de leyes, porque no se respetan, se las pasan por el arco del triunfo. Si se aplicaran las leyes que tenemos, es suficiente para salir, pero son magníficas las leyes que tenemos, pero no las cumplen, no las cumplimos. Entonces, todo empieza desde adentro, desde casa, desde el gobierno. Por eso, la pregunta nuevamente, Andrés Manuel, ¿será capaz de darnos, ya sabemos que es Poder Ejecutivo, ¿verdad? Un Estado de Derecho? ¿Será capaz de dominar, lo voy a poner así, al Poder Judicial? ¿Será capaz de poner en orden al Poder Judicial, que es otro poder, ya lo entendemos totalmente? ¿O no será Ricardo, deja darte mi opinión de la separación de poderes, pero tiene que meter la mano, ¿no? Porque él es el responsable del Estado, del Estado, no del gobierno aparte, sino del Estado donde estamos todos. Él es el responsable de que funcione bien. Él debería de meter la mano, aunque haya esa famosa división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo, el presidente que es el que da la cara y es el que ejecuta, él debe de meter la mano al poder judicial. Si no, esto no va a funcionar. Claro, y sobre todo, no nomás él, Ricardo, no la responsabilidad no es del señor presidente de la República, es responsabilidad de todos nosotros los mexicanos. Todos nosotros tenemos que levantar la voz y hacer que se logre la justicia que no se está logrando. Ejemplo, ahí tenemos esas máquinas para decir verdades, si es mentira o no, te descubre. Detector de mentiras, ya es detector de mentiras. Detector de mentiras. Bueno, deja decirte, los derechos humanos, el que viola el derecho humanos de los otros, automáticamente pierde sus derechos humanos. Un delincuente pierde sus derechos humanos ahí inmediatamente. Y con ese criminal, y si que verdaderamente está guardando la mentira o lo descubren haciendo mentiras, no tiene ningún derecho humano. Y el señor, a ver, todo aquel que engañe, pues le vamos a, si no quiere hablar bien, pues los vamos a matar nada más. A ver si verdad. Bueno. No, entonces, pues no mientas. Entonces aquí le das más, con tu sonrisa le estás dando más importancia, fíjate, más importancia a la mentira que a la verdad. No, claro. Sí, por eso. Entonces es que no hay que mentir. Bueno, entonces, Ricardo, la ley debe ser muy clara. Tú la violas
y automáticamente te sales de los derechos humanos. Hombre, Porque claro. pues claro, si es un delincuente está violando todos los derechos de todos los ciudadanos, de toda una nación. Claro, De toda una quedan nación. Es el compulsados. daño que están haciendo. Eso no lo está evaluando. Te robaste 1,000 millones, me lo regresas. Y para la gente, pero ¿a cuánta gente no dañaste con ese robo? Claro. Estás dañando a la nación, a las Sí, familias, a todos nosotros nos afecta, Ricardo. La hombre, por intranquilidad, ¿cómo supuesto. pagas tú por la intranquilidad que tenemos nosotros? Por Para eso. salir, con todo ese miedo que Bueno, se por eso. ocasiona. Por eso. ¿Quién te paga eso, Ricardo? Bueno, por eso, miren. No puede ser. Seguramente se va a acabar el tiempo y ojalá, obviamente, espero que nos veamos el viernes, ¿no? Pero del 1 al 100, este gobierno de Andrés Manuel, que ya saben que yo lo aprecio y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Qué puntuación le dan de ahorita de la posibilidad de que enmiende el camino y nos dé los resultados apetecidos, los resultados que queremos y que pues incluso nos merecemos, como ciudadanos normales, que ¿En qué? ¿En trabajamos todo? y, ¿En todo? a ver, ¿En del 1 economía, al en 100, seguridad, en todo. bienestar, Sí, en sí, crecimiento lo económico, en básico, ¿no? todo? Mira, no nada más, lo básico, paz y tranquilidad, que lo repite el 100,000 Bueno, veces, yo le para que daría todos una progresemos. calificación del Paz 7.5. paz y tranquilidad, nada más. 7.5 de No, eso, no, de no. lo que Bueno, está haciendo. del 1 al 100, ¿cuántos Del puntos 1 al le das 100. de posibilidad? Le doy 75 puntos. 75. ¿Tú, Carlos? No, yo le doy como 60. No, yo le doy 30. Bueno, pues Sí, estamos de acuerdo. de plano Bueno, se los estamos de digo. acuerdo. Ahora, Sí, pero no, ahora, no, deja no decirte, tiene la no es capacidad. responsabilidad de él, Ricardo. Es responsabilidad de todos nosotros los mexicanos que no lo hemos hecho. Sí. No, pero miren, él tiene la sartén por el mango. No nos hagamos tontos. Él está representando, si me permiten, a una teocracia, así como en la época de los aztecas o la época de los virreyes. Ahí les va el virrey. Y no se quejen, ¿eh? Ahí está el virrey. Y fueron 300 años. Por eso tenemos toda esa tradición tan especial. Los Ahora, Estados nomás te Unidos, voy a preguntar algo, ¿qué Ricardo. Tú que le virrey acabas de dar recibieron de 30 puntos. Inglaterra? A ver, Hombre, Ricardo. Tú le dime. acabas de dar 30 puntos, Sí, 30 sí, puntos del 1 al 100. de 100, 30. A ver, esa 30. calificación. Ahora, a Eso ver, sí, totalmente. en tu concepto como Sí, político, sí. si tú quitas a Andrés Manuel, ¿a quién pondrías? Bueno, pues ya sabes que me pondría yo, la verdad. No, Ese, no no, vamos a hablar miren. de tú, no. Bueno, pues ¿Tú miren. a quién pondrías? ¿Qué persona pondrías? Bueno, miren, con la banda presidencial se dice históricamente que las personas cambian, ya saben, se pueden subir a un ladrillo y marearse. Por ejemplo, Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard. Vamos a hablar de Marcelo Ebrard, que ha estado saliendo tanto. ¿Tendrá él dentro de sí esa forma de actuar que pues ya saben que yo siempre propongo que sea mucho más fuerte, dura, tremenda, o seguirá pasteleando? Nada más les pregunto eso. O sea, ¿va a seguir, por ejemplo, lo que Andrés Manuel ha establecido de política? ¿O le va a dar un giro total, a meterse, a acabar? Vaya, si yo he dicho que en Celaya abren todos los comercios porque meto los tanques en las calles y reto al narcotráfico, yo lo reto, ya se acabó. Entonces la población entiende que, por ejemplo, en el caso que iban a matar a este hijo de Javier García Paniagua, casi nada, le preguntan a Andrés Manuel que si considera que el Estado está bajo cierto reto y tal, y bueno, se hace el tonto. Yo diría, claro que aceptamos el reto. Claro que estos cuates quieren hacer lo que quieren hacer porque les estamos pisando los callos y vamos a seguir pisando hasta terminarlos. Ya, con 3 frases. Y entonces todo México dice, chingado, el gobernante va a lo que va, al costo que sea, porque va a defender a los suyos. ¿Cómo no vas a defender a este muchacho que querían aniquilarlo con las Barretts y con todo? Y dice, no, ¿qué tal y qué cual? Hombre, por favor, yo vi la respuesta. Eso no es respuesta. Así no, así el pueblo de México no sale, porque el que está arriba tiene que jalarlo, pero con el lenguaje, con las actitudes y desde luego eventualmente con los resultados.
y con el ejército y la marina y lo que sea. Pero él tiene que tomar una actitud también confrontacional y no hacerse, ahora sí que el pendejo, el güey, ante un ataque pues ya de una dimensión que es la primera vez que sucede en el Distrito Federal. Bueno, entonces, ¿y en qué forma? Todos ustedes saben cómo fue eso. Entonces yo veo que el lenguaje no funciona y entonces el país no funciona. Esa es la realidad. Nos vamos a seguir empantanando, van a pasar los meses y vamos a perder un tiempo precioso para frenar a estos cafres, hombre. Pues cada día nos ganan en todo. Eso está fatal. No, no, no. Ahora, ¿quién pudiera hacer eso? No, no sé de nadie. En el PAN, en el PRI, no, no sé. Además, es muy difícil saber, porque realmente necesitamos un supercafre, así, un supercafre gobernando México. No sé dónde está el supercafre. A lo mejor todos esos que ya saben que son abogados y esto y lo otro, y puras leyes y puras payasadas, pero no son supercafres, porque los abogados no tienen ese estilo. Definitivamente no lo tienen. Entonces, hemos sido gobernados por abogados en términos generales. El propio Andrés Manuel pues, es un licenciado. Desde luego tiene la ventaja de tener ciencias políticas, por favor, que las use, y de que le gustó la historia y hace muchas remembranzas sobre la historia. Hoy habló, por ejemplo, de Ponciano Arriaga y cosas por el estilo. Bueno, muy bien, pero de referencias históricas a hechos de la vida real que reencaucen a este país ante la problemática que tiene. Mire, nada más cambiando en economía. Ayer el representante de Merrill Lynch, ¿verdad? Y de Bank of America, en el programa de radio ya se acabó. Menos de un 10% de contracción económica no le ve la salida al país. Imagínense ustedes. Ahora, ¿por qué no lo invita a comer, a cenar y decirle, oye, manito, ¿tú opinas de esto? A ver, convénceme de que nos va a llevar la chingada. Una contracción del 10%, ¿quién la quiere? ¿Por qué no nos contraemos el 4 o el 5? Ustedes saben lo que es ir hasta el 10%, es perder 2.5 billones de pesos de producción y estar en una situación verdaderamente fatal para el repunte, para el relanzamiento de la economía en el 2021, o sea, no tener municiones para podernos recuperar, ¿verdad? Porque ya estando en la lona y sin apoyos y sin nada, y ya lo dijo esta muchacha, Mari Carmen Cortés, que no tenemos con qué defender la economía de México. Entonces, vaya, ya tenemos también ese problema encima, que no vemos una solución. Entonces, yo 30 puntos es lo que le doy de que saque el país adelante a como va. Yo lo lamento mucho. A mí no me cuadra. Yo ejercería el poder de forma totalmente diferente. Ya está en mi libro y ya nada más me falta un capítulo. Esa es la realidad. Claro, no lo digo así tan brutalmente, pero yo creo que sí lo debería yo de decir, porque ya francamente esta forma de enfocar el poder, desgraciadamente no creo que nos vaya a dar resultados. Esa es la realidad. Y eso es muy lamentable para millones de mexicanos, incluyendo a ustedes. Pues ustedes perdonen, pero hasta ahí llegamos. Y bueno, somos nada más 3 y Yamir, ¿verdad? Que le agradecemos. Oiga, en relación a eso, en relación a lo que acaba de comentar, ingeniero, ¿cómo ve la idea de que la reunión se haga por lo menos que estemos 5 o 6, ¿no? 6 con Yamir, porque bueno, si no, realmente es una idea, es una propuesta, porque digo, no quiero decir que no sea interesante, por ejemplo, todo lo que hemos hablado hoy, hombre, no lo más interesante, es muy, muy importante, pero me gustaría que hubiera más intercambios. Entonces, no sé, es una idea, que estuviéramos 5 o 6 con Yamir, mínimo para que se haga la reunión. Si estamos 2 o 3, pues entonces a lo mejor no llevar a cabo la reunión. Es una idea, es una propuesta, no sé qué piensen. Bueno, miren, la forma de resolver este asunto sería que tú le preguntaras a los ilustres miembros de Opción Ciudadana, que somos yo creo 15 o 20, que por escrito te digan si el próximo viernes van a estar ahí, ¿no? Y como sucedió y que prácticamente nadie fue, pues entonces ya nos puedes decir, mira, ingeniero Memo, lo que sea, nadie va a asistir, entonces el viernes no lo saltamos. Pero, por ejemplo, ahorita que hemos estado los 3, pues ha habido tiempo, ¿verdad? Imagínense todo lo que les leí de lo que escribió Gers Manero, ¿verdad? Su artículo completo.
Si hubiéramos sido 8 o 10, pues no creo que hubiera sido ni prudente leer todo, no hubiera habido tiempo y los demás quieren participar y decir todo lo que tengan que decir, ¿no? O sea que yo creo que, claro, esto es una reunión en realidad en petit comité, pero pues vamos formando opinión, porque miren, la verdad que nosotros somos los que hemos llevado la voz cantante y también Nils. Acuérdense que ustedes formaron un grupo con Nils, ¿no es así? De PPP, ¿no? Y que iban a ayudar, correcto, y qué bueno, y que ustedes se juntaron y se fue haciendo como que un pequeño bloque, y eso fue también lo que hizo posible que se retirara, la verdad, el asunto de Gerardo, ¿verdad? Que ya llevaba mucho tiempo y que pues ahora con Carlos, ¿verdad? Qué bueno que hubo este cambio, porque siempre los cambios son muy importantes, muy necesarios, y que le podemos dar pues una proyección de X o Z forma, ¿verdad? Que esperemos que sea lo mejor posible para todo el grupo a través de tu liderazgo y de la conducción que haces de las reuniones, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que también el hablarnos así en cosas específicas y tener el tiempo suficiente es muy importante. Ahora, que los demás se lo pierden, pues quién sabe, porque imagínense, vamos a pasar en video todo lo que hemos dicho, lo van a ver todos los de Pensando por México, Opción Ciudadana. Yo les pregunto, porque si nosotros ahorita nos expresamos como nos expresamos, ¿qué los demás no van a aprender de lo que acabamos de decir nosotros? ¿O no van a tener la cortesía siquiera de ver 10 o 15 minutos el video nuestro? Porque eso también es una fuente de aprendizaje. Pues sí, claro. La doctora dice que siempre los ve, igual a otra doctora, Berta, también dice que nos ve. Es muy diferente que tú, Carlos, tengas que escribir y pasarte horas con Patricia. Y qué bueno que ahorita, ¿para qué diablos voy a escribir? Ahí están los hechos, vean el video y ya entérense de lo que discutimos. Yo creo que los que vayan a ver el video, que no tengan gran cosa que hacer, ¿verdad? Más que cuidarse, entonces tienen tiempo para que pues, todo lo que leí de Gers Manero, pues por favor que lo vayan absorbiendo, que vayan viendo la importancia que tiene y en la base que él toma histórica para tomar, yo me imagino, sus decisiones. Ojalá y con todo este bagaje que él nos plantea, que es un análisis, ya, ¿para qué repetirlo? Que creo que es muy interesante. Pues ahora lo que queremos es que él actúe, pero también de una manera fuerte, interesante, productiva, efectiva para México como fiscal y que pues, no se quede atorado. Si tiene 33 millones de casos, 2 millones reportados, imagínense, está ahogado totalmente, pero pues que lo diga, que a ver cómo le podemos ayudar para limpiar todo esto, todos los establos, como se decía antes, ¿no? Limpiar los establos. Y eso no es cualquier cosa. No, yo digo que debemos de seguir dialogando. No tiene por qué suprimirse. De aquí al viernes, ¿qué creen que pueda pasar? Pues miles de cosas, ¿no? Como vamos, cualquier cosa puede pasar y vale la pena comentarla. Y si no, pues nada más lo hacemos 40 minutos. Ahorita ya no sé si llevamos 80 o 100 o cuántos minutos llevamos. Pues sí, ya estamos por terminar, faltarán 5 minutos y ya. Sí, esa es la otra opción, es precisamente, si estamos menos de 5, lo hacemos nada más 40 minutos. Claro. Exactamente. Ahorita ya es 1:45, imagínense. Creo que por lo general terminábamos a la 1, ¿verdad, Yamir? Cuando usábamos los tres. Se fueron ya desde las 11 a la 1, son 2 horas. Por eso, hemos usado 3 veces 40 minutos, 120, 2 horas. Sí, claro. Ahorita, yo creo que sí les llegó muy bien el mensaje. Sí, sí, porque no nos han cortado, no nos han cortado. Ahora, es algo muy importante, Ricardo, que es que, mira, tú lo que estás viendo y lo que estás proponiendo a veces, cuando yo si fuera gobernador o yo si fuera presidente, a ver, Ricardo, ¿por qué no haces una propuesta? ¿Por qué no haces una propuesta? Es decir, yo quiero decir el gobierno, el pueblo así, y escribes cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo ya estás escribiendo tu libro? Sí, hay muchas propuestas en el libro. Mira, es muy bueno criticar lo que estamos viviendo, no, claro, lo que estamos viviendo, pero mucha gente, piensa tú, si tú quisieras ser ahorita candidato a la presidencia de la República, por supuesto. ¿Qué podrías proponer que fuera inteligente para que la gente verdaderamente dijera, sí lo apoyo? A ver, eso es.
¿Por qué? Porque sí hablamos y criticamos todo, pero no estamos poniendo nada. Por eso yo tengo el Manifiesto de la Nación, en donde se compita con proyectos de todos los candidatos, y que sea el mejor proyecto el que se lleve a cabo, porque no podemos avanzar mucho. Desgraciadamente, son 6 años, no nos dejan a resolver todo el problema que tenemos en México. No lo tenemos. Entonces, las cosas más álgidas, ¿cuáles serían en lo que termina Andrés Manuel? Creo que Andrés Manuel lleva, por eso le doy yo 700 puntos o 70 puntos de 100, porque él está haciendo el mejor trabajo y está creando unas ciertas industrias y todo, y fortaleciendo abajo. Con el Tratado de Libre Comercio es importantísimo que se fortalezca todo lo que es abajo, y si no se produce, pues que se produzcan en estos países para que haya más trabajos y se haya un desarrollo. Bueno, esto nos va a dar un desarrollo en el país, y con eso vamos a acabar un poquito más la corrupción y el desarrollo, el desempleo, la violencia. Teniendo ese desarrollo y ese trabajo, la gente anda con su trabajo y se olvida de robar. Pero si no hay trabajo y ni nada, es un desorden. Bueno, Entonces, miren, yo me comprometo a hacerles un plan de gobierno nacional. Desde luego que sí, se lo puedo mandar a Carlos a su correo. Para mí no es ningún problema. Cuando iba yo a competir con Andrés Manuel, él puso 50 puntos, ¿verdad? Ahí en el Cine Metropolitano de México, ¿verdad? Y yo hice 60 puntos rápidamente. O sea, yo ya tengo muchas cosas estudiadas. Acuérdense, el país está sobrediagnosticado, pero eso no hace que el doctor le atine a la medicina para que el enfermo sane y sane rápidamente y pueda sentirse pues casi como un atleta, ¿sí? Es lo que queremos de México, un país que resurja con gran fuerza en todos los aspectos. Entonces yo me canso que les hago ese programa y se le propone a la gente. Lo que sucede es los famosos cómo lo vamos a hacer. esos Bueno, son los importantes. pues yo creo que yo soy experto en cómo, ¿sí? Porque de que se hace a cualquier precio. Ahí está el asunto, que ellos pues no tienen ese poder o esa capacidad ejecutiva que uno quisiera que tuvieran. Han estado pasteleando desde el 1 de diciembre, demasiado. Yo ya hubiera entrado con un plan, pero verdaderamente tremendo, sobre todos los puntos neurálgicos del país, que pues todos los conocemos, pero ellos los aceptan, los entienden, pero no los están resolviendo a fondo, de ninguna manera. Entonces, mucho es en la forma de actuar, no tanto quizá ni siquiera en la forma de pensar o de interpretar los fenómenos sociales, vamos a decirlo, ¿no? Del que está plagado México, como cualquier otro país, ¿sí? Bueno, antes de que se me olvide, ayer vi a Carlos Salazar Lomelín en una entrevista con Carlos Marín, diciéndole, ¿por qué no fuiste a la cena? Eres el presidente del Consejo de Gobierno Empresarial. Contestó muy bien, le mandó una carta al presidente de mucha altura, obviamente sin ningún rencor, y él dice que las 400 empresas que ellos representan, que prácticamente abarcan todo el espectro de México, ellos tienen adentro a la CONCAMIN, a la Canacintra, a la Asociación de Banqueros, y hoy va a haber la segunda entrevista, por eso lo digo. Entonces, por favor, prendan la televisión exactamente a las 9:45 en el canal de Milenio. Hoy se quedó Carlos Marín con Carlos Salazar Lomelín para una segunda entrevista. Bueno, de la televisión alemana entrevistaron ayer directamente y en vivo al famoso Jesús Seade Uri, ¿sí? Que quiere ser el director de la OMC. Él dijo cosas muy interesantes porque nosotros necesitamos a la OMC para que hagamos lo que tenemos que hacer en cuestión de acotar la globalización. Pero si nos metemos en un problema legal con la OMC,
pues entonces claro que no nos va a ser tan fácil. Entonces tenemos que estudiar muy bien porque ahorita ya la globalización a ultranza ya no funciona, al contrario. Claro. Entonces creo que si Jesús Sade nos llega a representar ahí, él alardea y alardea bien, yo no lo critico, de que él tiene conocimientos de Europa, de Asia, de América Latina, de África, y además ya fue director adjunto de la OMC. Acuérdense que Salinas, cuando salió de la presidencia, antes de que se derrumbara el país, el 19 de diciembre, ¿verdad? De 1988, no, 1994, perdón, quería ser el director de la OMC y había agarrado un avión, no sé si particular, para ir a visitar el Medio Oriente y darse a conocer. Él quería seguir de presidente a una organización mundial, ¿verdad? Obviamente eso le daría pues mucha relevancia y todo, pero se le cayó el teatrito, eso lo sé yo muy bien. Entonces ahorita pues tenemos la oportunidad de que un mexicano, ¿verdad? Desde luego Curi pues es un apellido árabe, no vamos a decir nada, Sade pues no es que de dónde venga él, pero de todas maneras que tiene experiencia, pues ahí podría ser un vínculo interesante para que la economía mexicana pudiera poder desarrollarse combinando dos cosas muy importantes. El mercado doméstico, ¿ya? Que creo que lo hemos abandonado demasiado y le ha faltado punch, y el famosísimo mercado internacional, en que ustedes saben que yo participé al 100% por muchos años, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que estas son medidas o reflexiones que me gustaría que ustedes compartieran. Y bueno, pues volviendo al tema de la presidencia, me canso que les hago el plan. Pero miren, la forma de actuar, ese es el asunto básico. Y yo creo que el gobierno, como dicen, no tiene dientes, ya, para acabar pronto, ya, no tiene dientes. Y ante eso, pues los problemas se nos van a seguir acumulando y aquí no hay milagros. Es la realidad. Hay que enfrentar las cosas de una manera hasta violenta. Violenta en el sentido de decir, esto se resuelve porque se resuelve. Todos los que hemos sido empresarios sabemos que hay un margen de tiempo en que uno, al recibir una situación difícil, una noticia, ¿verdad? Incluso negativa dentro de la empresa, tiene un margen de respuesta. Y si ese margen de respuesta no es lo suficientemente rápido, y diría yo hasta agresivo, entonces la respuesta no llega, o llega mal, o llega a destiempo, o podría ser incluso obviamente una respuesta inadecuada. Y entonces ya estamos todos perdidos. Faltan dos minutos y se acaba, ya ahí le paramos, ¿no? Bueno, Dos minutos. sí. Bueno, pues esa es lo que yo les puedo decir. Yo les agradezco la confianza y todo lo demás. Lamento mucho que nunca pude ejercer el poder, la verdad. Y bueno, pues a mí no me toman el pelo. Porque... Pero por lo menos aquí sí tienes el poder. Aquí te más hablas tú. Por lo menos el micrófono. Sí, claro. qué bueno que hay 2 minutos para podernos despedir, Carlos. Claro. Y a mí, y tanto gusto del ingeniero y claro, todos. Qué bueno que nos diste el tiempo para despedirnos. Así es. Pues sí. Así es. Bueno, entonces, queda de esa manera. Si no nos juntamos 5 o 6 la siguiente, le hacemos una sección de 40 y le paramos, ¿no? Sí. Está bien, me parece perfecto, bien. Carlos. Sí, está bien, Sí, está bien, me parece bien. Y todo es aprovechable. Ustedes, por favor, tomen en cuenta la investidura presidencial. Ustedes, de presidentes, representan a un pueblo. Un pueblo no es cualquier cosa. Entonces, esos sentimientos y esa problemática en que está inmersa nuestro pueblo, tiene que resolverse. Y yo lo digo, a sangre y fuego, a como dé lugar. Ya no podemos tolerar más. Entonces, Esa es la ¿estás situación. de acuerdo con la ley de la muerte? Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, absolutamente, sí. Vamos No podemos andar pasteleando. Y si No. lo hacen los gobiernos, lo hacemos nosotros. Sí. Hay que dar la lista de delitos graves a los cuales se les aplique precisamente la pena de muerte. Y si yo fuera gobernador del estado de Puebla, yo enviaría al Congreso de Puebla para que la aceptara. Y ya Puebla empezara a poner orden y que la gente supiera que vamos por todo, una vez que desde luego ellos pisoteen la ley en cierta forma, delitos leves
y de ese tipo, pues obviamente no, pero los delitos graves, definitivamente. Pues por ejemplo, vamos a empezar el huachicol, ¿será delito leve o delito grave que estafen a la nación? Como la han estafado. Pues es un delito grave, pues estás atacando a toda una nación, pues por eso. la economía de todos los mexicanos, y no es delito grave, por Dios. Pues entonces, ¿y qué hemos hecho realmente? La Pues verdad nada, es que no lo hemos querido hacer, pero tenemos nosotros, no necesitamos tener ningún puesto para actuar nosotros. Bueno, pero hemos tardado mucho en reaccionar, la verdad. Ahora Pues, que la gasolina sí ya se quitó bastante, qué bueno, pero ahorita queda el gas. Y bueno, también el sector eléctrico, hoy sale en la jornada algo muy importante sobre la CFE, que está tratando de ver que los de afuera no agarren un negocio que evalúan en 860,000 millones de pesos. Está en la jornada, ojo con las empresas extranjeras y con todo lo que están haciendo en su propio beneficio, obviamente, porque ellos vienen a ganar dinero y no a echarnos piropos. Entonces creo yo que la CFE también ahí tiene que jugar las cartas de México muy bien, porque es increíble lo que hemos cedido en el área de la energía eléctrica y yo creo que lo cara que está y que hace que el país sea inviable. El costo país en la industria, ya lo hemos experimentado, en cuestión eléctrica ha subido mucho, indebidamente, comparado con otros países. Entonces, pues ya les decía yo, el kilowatt en China a 3 centavos de dólar y aquí a 17 centavos en esa época.